Muy buenas tardes, mi nombre es Rubén Urrutia Vázquez, de profesión abogado, y una de las labores importantes, ¿cierto?, que está asociada a esta cátedra de procedimiento de protección y violencia intrafamiliar, está asociada con mis motivaciones en el quehacer cotidiano. Pues bien, yo soy concejal de la comuna de La Pintana y desde que asumí este rol, para mí todo lo que está asociado a la protección de los derechos de las personas, principalmente en el seno de la familia, ha sido una preocupación muy importante. Y respecto de este interés es que he seguido esta formación y básicamente porque nuestra población es vulnerable y me interesa poder aportar desde mi expertise, ¿cierto?, como abogado, pero también como servidor público, a potenciar el crecimiento, el desarrollo de la familia. Por tanto, tomé este magíster y hoy nos encontramos en la etapa final, ¿cierto?, de la unidad número 4 de la asignatura de procedimiento de protección y violencia intrafamiliar. Bueno, nosotros hemos elegido para esta parte final el caso de una mujer de 22 años que simuló pedir comida por teléfono a carabineros para denunciar una situación de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Esto ocurrió en la ciudad de Temuco y básicamente una mujer que había sido agredida, que había sido quemada y golpeada por su pareja, llama al 133 simulando que estaba pidiendo una pizza. Bueno, en este contexto lo que podemos señalar es que efectivamente dentro de nuestra población existen delitos graves asociados a la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Y esto tiene múltiples dimensiones, ¿cierto? Que va desde la violencia psicológica, violencia económica, violencia física en algunos casos, y también pudiera presentarse de forma sistemática. También hemos podido ver a través de esta unidad que la violencia puede ser ejercida de forma indirecta. Y esta forma indirecta de ejercer la violencia tiene que ver con la evidencia que recogen los hijos, ¿cierto? Cuando los padres tienen discusiones o tienen episodios de violencia intrafamiliar, ya sea cruzada o de uno respecto del otro. Que es otra cuestión que hemos aprendido a analizar también en estos casos, que generalmente las personas que manifiestan violencia intrafamiliar asocian consigo un problema a la autoestima, inclusive problemas que son formativos, que son anteriores. Existen distintos tipos de gradualidad y podemos señalar que desde el año 1990, 1994 en adelante, se han desarrollado una serie de políticas públicas en atención a abordar la violencia intrafamiliar, principalmente desde el enfoque de la mujer, ¿cierto?, como objeto de violencia intrafamiliar, y posteriormente se ha ido avanzando un poco en este sentido, o bastante en este sentido, hacia los hijos, ¿cierto?, hacia los adultos mayores y también hacia los hombres. Es importante indicar, sí, que hay ciertas falencias en el ámbito de la protección a la violencia intrafamiliar. Dichas falencias generalmente se dan por fenómenos culturales. En mi experiencia ha ocurrido que muchas veces he recibido denuncias de mujeres que dicen estar siendo violentadas o ser víctimas de violencia intrafamiliar en el seno de su hogar, y en forma muy recurrente he encontrado como uno de los prejuicios que limitan la denuncia o poder desarrollar un procedimiento de violencia intrafamiliar en tribunales de familia como los de garantía. Y principalmente el límite está determinado por dos razones: las creencias de las personas, que muchas veces son religiosas, ¿cierto?, y que sostienen que hay que mantenerse con una pareja para toda la vida y que en el fondo hay que soportar este tipo de situaciones como si se tratara de prueba. Y en otro ámbito está la dependencia o la subordinación económica, donde las personas que son víctimas no tienen un nicho propio para granjearse los recursos económicos o la red suficiente de apoyo familiar o social que le permita migrar, o la misma desprotección que tienen los hijos frente a este tema. No obstante a ello, existe una variada red de protección, ¿cierto?, que va desde el CERNAM, CERNAMEG, números de ayuda y de apoyo. Existen mecanismos de protección para la violencia intrafamiliar, mecanismos que están presentes en la ley 20.066,
también existe una figura de maltrato habitual y, por ejemplo, en el caso que estábamos señalando, es muy probable que este caso constituya la figura de maltrato habitual que está desarrollada básicamente en esta ley 20.066 como una de aquellas que se ven en sede penal. ¿Por qué razón se ven en sede penal? Porque pudieran revestir un carácter de delito, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque vemos que en este tipo de violencia están agresiones que pueden generar lesiones físicas en distintos grados, pero también otras que están asociadas a un componente psicológico. Y a nuestro juicio, el componente psicológico que reviste el maltrato, la figura del maltrato habitual, es aquel que presenta frente a la víctima una situación de amenaza, un delito en abstracto, ¿cierto? Un supuesto de amenaza que pudiera hacer sentir a la víctima de que pudiera estar en riesgo su vida, ¿cierto? La integridad física de sus hijos o de la misma. Por tanto, este delito en abstracto constituye una agresión, una lesión de los bienes tutelados, por ejemplo, por el derecho penal. Pero además esta figura dice que la habitualidad tiene que probarse por lo menos en más de 2 circunstancias donde ocurra este hecho, que eso será materia de otro análisis. Pero también podemos hacer un reparo y una crítica al sistema. Las estadísticas hace por lo menos 2 años atrás decían que los principales afectados por violencia intrafamiliar son las mujeres y el promedio de personas catastradas estaba entre la edad de los 40 años. Cierto que alcanzaban un 90 y tantos % de la población, por lo menos de La Pintana, afectada por violencia intrafamiliar, mientras que niños y adultos mayores representaban un 7%. ¿Qué es lo que quiero plantear en este mecanismo? Quiero plantear que si bien es cierto, la violencia contra la mujer es una realidad, es grave, es inminente, hay una violencia oculta que no ha sido pesquisada de la forma correcta, que está asociada a mujeres y niños, adultos mayores y niños, ambos en parámetros del 7%. ¿Y por qué razón ocurre esto? Porque son personas que no están en una edad productiva de trabajo, no existen los mecanismos para ser entrevistados o sondeados fuera del espacio familiar y muchas veces tampoco tienen dominio de estos contenidos. A mayor abundamiento se dice que las personas que agreden o que son victimarios de adultos mayores generalmente son mujeres en edad entre un promedio de 40 años que están a cargo del cuidado de estas personas. Del mismo modo ocurre con los hijos. Por tanto, podemos decir que el circuito de la violencia además está viciado, es transversal, porque existen antecedentes y pruebas plausibles de que la violencia también se adquiere como un hábito cultural y que también es una manifestación o la respuesta a una agresión pretérita de las mismas víctimas que pudieran convertirse en potenciales agresores. Lo importante es señalar que desde los años mencionados hasta la fecha, ¿cierto?, del 94 hacia adelante, han existido una serie de prerrogativas en el ámbito público para proteger a las personas víctimas de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Hay una serie de medidas de protección y canales de apoyo, pero sí estamos en un proceso donde estamos afectados aún por prejuicios, ¿cierto?, que están asociados a las creencias y al ámbito cultural, donde necesitamos ampliar nuestra red de apoyo y generar interconexiones entre las instituciones que despliegan políticas públicas y programas para abordar estas problemáticas. Ese ha sido mi análisis y mi reflexión para terminar esta 4ª unidad.